cada uno de ustedes, mis hermanos, así como también a nuestros hermanos que pudieran estar siguiendo esta transmisión. Deseamos también que Dios les bendiga y esperamos que así sea. Amén, porque verdad que si no nos es posible poder venir, poder asistir a la casa del Señor, pero pues que ya que tenemos este medio, pues que podamos aprovecharlo, ¿sí? Y no, ahora sí que no quedarnos simplemente a descansar, ¿no? Sino que aprovechar, como dice la palabra del Señor, aprovechando, dice bien, que el tiempo, dice, porque los días son malos, ¿sí? Así lo dice la palabra del Señor. Decía nuestro hermano que su hermano Willy, con quien, pues bueno, yo me siento alegre, me siento bendecido por permitirme compartir este lugar, este momento, ¿verdad? Con nuestro hermano el cual, pues, como se dice, se está estrenando, ¿sí? Se está estrenando como director de alabanza y bueno, quién sabe, no sabemos qué Dios tenga preparado para él. Amén. El día de mañana, ¿sí? Solamente Dios lo sabe. Decía que se sentía nervioso, pero pues no creo, hermano, que igual a como yo me sentí la primera vez que me tocó. La verdad que, la verdad que sí. La verdad que me temblaban las piernas. Parecía yo gelatina y recuerdo que lo mucho que pude durar allí dirigiendo fueron 15 minutos. 15 minutos, pero era yo una temblorina, como decimos nosotros allá en México, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Amén. Y pues bueno, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles para que busquen en las Sagradas Escrituras, allí en el libro de los Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Amén. Bueno, sí. Bueno sería que... ¿Sí lo tienen? Amén, perdón. Naomi, ¿lo tienen? Sí, perdón. Amén. Bueno, qué bueno. ¿Sí? ¿Todo lo tenemos ya? Bueno, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gloria al Señor. Bien, bueno, nos vamos a orar porque, bueno, ya nuestro hermano ha hecho la oración y pues vamos directamente a entrar en materia, ¿no? Como bien lo habíamos ya hecho mención desde, pues no sé ni cuántos meses han pasado ya, de que pues teníamos que haber hablado o presentado esta enseñanza acerca del apóstol Simón el celote, como se le llama. Pero bueno, gracias a Dios que pues en esta noche el Señor nos permite hacerlo y el título de esta enseñanza es precisamente ese, Simón el celote, si lo quiere anotar por allí nuestra hermana, título como título, Simón el celote y entre paréntesis,
el apóstol de quien muy poco se habla. ¿Sí? Muy poco, y lo vamos a ver. Lo vamos a comprobar. Y bueno, también queremos decirle a nuestra hermana que sería esta la primera parte. Hemos preparado este estudio, esta enseñanza en dos partes. Primera parte y segunda parte, si Dios permite, la estaremos presentando próximo jueves. Como introducción, tenemos lo que aquí en nuestra nota. Si tuviésemos que hacer mención solo de lo que la Escritura nos menciona, esto nos tomaría quizás unos cuantos minutos para dar lectura a cualquiera de las citas bíblicas en las que solo, fíjese nada más, solo se menciona su nombre. Nada más. ¿Sí? Y bueno, las citas bíblicas las tenemos aquí, quiero mencionarlas. Mateo 10:4, Evangelio según San Marcos 3:18, Lucas capítulo 6, versículo 15 y Hechos capítulo 1, verso 13. Como lo hemos dicho, solamente se menciona su nombre. ¿Sí? Nada más. Por eso digo que si tuviésemos solamente que mencionar lo que dice la Escritura, pues ya hubiésemos terminado, ¿no? Ya. Daríamos gracias a Dios y amén, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, se menciona, como vemos, no solamente su nombre, sino también se hace un añadido. Por ejemplo, Marcos y Mateo lo mencionan o lo presentan como Simón el cananista. Así, Simón el cananista. Mientras que Lucas, en el capítulo 6, verso 15, y Hechos 1:13, lo mencionan tal y como lo hemos dado a conocer. Simón el celote, pero con Z. ¿Sí? No con C, con Z. Simón el celote. Ahora bien, como decíamos, hermano, si así fuese solo presentar lo que dice la palabra del Señor, pues no nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, entendemos que las Escrituras no son solo para leer, sino también para escudriñar, como lo dice San Juan 5:39, para meditar, para profundizar en el conocimiento y para darnos luz sobre ciertas cuestiones que pudiésemos nosotros desconocer. Pero sobre todo son, mis hermanos, para ponerlas, ¿por qué? Por obra. Amén. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, a través de su palabra. Dice, ¿verdad? Sed pues, dice, hacedores de la palabra y no solamente oidores, ¿qué? Olvidadizos. Como lo decía mi pastor hace ya muchos años, ¿verdad? Muchos somos como aquellas personas que dicen que por un oído nos entra y por el otro dice, no sale. ¿Sí? Así. O sea, no nos quedamos con nada, ¿no? Y por supuesto que eso no debe de ser así, ¿no? La palabra del Señor debe quedarse, debe de, hermanos, ¿verdad? Grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Buscando
desde luego, siempre el poder extraer por medio del Espíritu Santo la enseñanza que Dios tenga para nosotros en tal o cual versículo o versículos de las Escrituras. Enseñanza que seguramente, mis hermanos, la hay. Amén. ¿Sí? En la palabra del Señor, mis hermanos, la verdad que hay porciones en las Escrituras que muchas veces decimos, bueno, pues esto no le veo ni pie ni cabeza, no lo entiendo, no lo comprendo, pero mis hermanos, sin embargo, ahí Dios tiene una enseñanza. Amén. Dios tiene una enseñanza. Y hermano, y posiblemente lo mismo podríamos decir de Simón. Bueno, pero si Simón el celote, lo hemos dicho, no dice nada, solamente menciona su nombre. ¿Y qué enseñanza podemos recibir de eso? Pues, hermano, gloria sea el nombre del Señor, lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque mis hermanos, seguramente lo he dicho, que la hay. Enseñanzas que tal vez no tengan que ver con nosotros, específicamente hablando, pero que tampoco las podemos hacer de menos. Y en ese contexto es en el que vamos a estudiar acerca de este apóstol de nombre Simón el Celote. Hombre que, como lo he hecho mención, muy poco se dice, o como lo dice MacArthur, el libro que hemos estado leyendo, casi nada, no se dice casi nada, un completo, le llama un completo desconocido. Y lo dice, hermano, por lo menos por tres razones. Primero, su primer encuentro con Jesús no se menciona. Bueno, digo esto porque, por ejemplo, en los otros apóstoles, de los cuales hemos estado estudiando, lo decíamos, en el caso de Pedro, en el caso de Juan, en el caso de Felipe, hermanos, sí que la palabra del Señor nos relata el encuentro que nuestro Señor, cómo fue ese encuentro, cómo fue ese llamado de hermanos entre Jesús y esos discípulos. Sin embargo, mis hermanos, bueno, cuando hablamos de Simón el Celote, pues no tenemos nada que decir. ¿Por qué? Porque, pues mis hermanos, la palabra del Señor, repito, no lo menciona. No dice nada absolutamente. Segundo, su familia. ¿Quién fue su padre? ¿Su madre? ¿Si tuvo hermanos? ¿Si era casado? ¿A qué se dedicaba? Bueno, eso más o menos tenemos una idea. Pero hermano, fuera de ello, tampoco nos menciona absolutamente nada la palabra del Señor. Y en tercer lugar, su nombre nunca aparece en algún hecho de relevancia, ni de forma personal, ni tampoco de forma grupal. ¿Sí? Como lo vemos, repito, en el relato que la palabra del Señor nos presenta de los otros apóstoles. Por ejemplo, cuando nos habla de Tomás, cuando nos habla de Pedro, el momento cuando Pedro, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, respondió diciendo, cuando el Señor le preguntó, ¿verdad? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pedro dice, respondió, Señor, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el caso de Tomás, pues bueno, también San Juan capítulo 6 menciona de cuando, ¿verdad? El Señor, después de haberle dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida, Tomás le preguntó, Señor, no sabemos a dónde vas, ni tampoco sabemos el camino, ¿sí? Y fue cuando el Señor le respondió, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿qué decir de este hombre? ¿Qué decir de Simón? Nada.
Repito, ni personal ni grupalmente. Lo único que se dice de él lo sabemos por otras fuentes, que no las podemos descartar del todo, puesto que es posible que tengan mucho de cierto. Con esto no estoy queriendo decir que las escrituras no sean del todo suficientes. Creemos, hermano, en la suficiencia de las sagradas escrituras. Sin embargo, mis hermanos, esto no anula el hecho de que podamos nosotros echar mano de algunos otros escritos, comentarios, a como sabemos, ¿no? Como lo menciona el apóstol Pablo, el cual también, ¿verdad?, hacía uso, hermanos, de libros, ¿sí? Y lo sabemos cuando en la carta, si no mal recuerdo, a Timoteo, mis hermanos, le pide traerle ¿qué? Los libros. Su nombre, el nombre de Simón, se relaciona con la palabra hebrea Shimón, ¿sí?, que significa el que escucha, ¿sí? El que escucha. Y esto, bueno, eso me hizo recordar, cuando leía el significado, me hizo recordar el caso de Samuel, cuando dice que oyó cuando el Señor, ¿verdad?, le hablaba, pero él no sabía, dice, no entendía, no sabía responder hasta que, ¿verdad?, dice que el sacerdote Elí le dijo cómo debía responder, diciendo, habla que tu siervo oye o escucha. Amén. Nombre que, como bien sabemos, se repite en las Sagradas Escrituras en variadas ocasiones, pero con referencia a otros personajes. Y mire cuántos Simones, cuántos personajes de nombre Simón tenemos en las Escrituras. Ejemplo, Simón Pedro, ese ya lo conocemos, ¿no? Simón Pedro. Luego, Simón, hermano de Jesús, Mateo 13:55. Simón el leproso, Marcos 14:3. Simón de Cirene, Mateo 27:32. ¿Sí, se acuerdan de Simón de Cirene? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes lo recuerda? Sí. El que llevó, ¿verdad?, la cruz de Jesús. Ese, ¿verdad?, gloria al Señor, que se hizo notorio por llevar, ¿verdad?, a la cruz de nuestro Señor Jesucristo cuando Él iba camino hacia el monte Calvario. Simón el mago, ¿sí? Simón el mago, que se menciona en Hechos capítulo 8, versículo 9. Simón el curtidor, ¿sí?, que se menciona en Hechos 9:43, y Simón de Antioquía, el cual encontramos su nombre en Hechos capítulo 13, versículo 1. ¿Sí? Así que, hermano, bueno, pues un nombre bastante común, como lo vemos, bueno, bastante repetido, quizás más de los que aquí entre nosotros, yo pensaba, bueno, entre nosotros, en la iglesia, en nuestra iglesia, pues no tenemos casi nombres que se repitan, ¿no? Nada más parece que, bueno, dos, ¿verdad? Nuestro hermano Javier, ¿verdad? El mito, amén, el mito, conocido como el mito, ¿verdad? Y nuestro hermano Javier, también esposo de nuestra hermana, gloria al Señor, se me olvida su nombre, hermana, hermana Karina, ¿sí? Y bueno, lo bueno que el único nombre que no se repite es nuestro hermano Willy, ¿verdad?
Willy, no tenemos tanto Willy, no tenemos tantos Costeles, ¿verdad? Nada más uno, no, ¿sí? No tenemos, ¿verdad? Bueno, Julián también, pero bueno, ¿verdad? Este nombre, como lo hemos visto, era un nombre bastante común. Otro dato, no menos interesante, es la forma en la que se menciona su nombre. Y lo mencionaba hace un momento. Por ejemplo, Mateo Marcos lo menciona como Simón el Cananista, mientras que Lucas y Hechos de los Apóstoles le llama Simón el Celote. El celote con Z es en ese calificativo, yo le llamo calificativo, ¿verdad? En el que voy a centrar la enseñanza. Y lo primero que vale la pena tomar en consideración es la pregunta, ¿por qué ese calificativo? ¿Por qué Simón el Celote? ¿Qué significa la palabra celote? Algo que, pues mis hermanos, lo mismo puedo decir como lo decía con Mateo, el publicano. Yo cuántas veces escuchaba hablar, decir, mencionar el nombre del publicano. Sin embargo, hermanos, a mí era algo que no me llamaba la atención, no me interesaba ni conocer cuál era su significado, el publicano. Sin embargo, ya entrando en materia, ya estudiando, hermano, el significado de la palabra publicano, pues encontramos que significa esto, esto y esto, y que eran aquello, y en fin, ¿no? Lo dijimos, lo mencionamos. En el caso de Simón el Celote, mis hermanos, en respuesta a la primera pregunta, ¿por qué ese calificativo? MacArthur explica en base a lo que escribe el historiador Flavio Josefo, que muy probablemente durante algún tiempo en su vida pasada, antes de convertirse en apóstol, había sido miembro de lo que MacArthur llama un partido político conocido como los Celotes. En los tiempos de Jesús, añade MacArthur, y esto avalado por otras fuentes, el término celote se aplicaba a una secta bien conocida y ampliamente temida, de la cual es muy probable que Simón había sido miembro, grupo que luchaba por la libertad de Judea, libertad de la opresión romana. Yo llamaría, bueno, de forma personal, más que un partido político, este grupo conocido como los celotes, yo lo definiría como un grupo rebelde. ¿Sí? Como sabemos que los hay en muchos países rebeldes a opositores al gobierno en turno. Por ejemplo, en mi país, en México, en el año 1991, si no mal recuerdo, se levantó un grupo conocido como el EZLN, que se llamaba EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual, mis hermanos, bueno, como lo hemos dicho, se oponía, y así por lo que se oponía al gobierno, y como bien lo sabemos igual en otros países, lo mismo, ¿verdad? En el caso, no recuerdo si en Perú o en quién, hay otro grupo que se llama Sendero Luminoso, y en fin, ¿no? Así podríamos mencionar muchos otros nombres de grupos, ¿verdad? Tales como este que decimos, era un grupo que luchaba, repito, por la liberación de Judea. Todos sabemos que Judea en los tiempos de Jesús estaba siendo, ¿verdad?,
oiga usted, gobernada ¿por quién? Por los romanos. En aquel entonces, por el famoso imperio romano, ¿sí? Y ellos, bueno, hermano, a fin de liberar a Judea, porque según lo mencionan algunos datos, algunos historiadores, más bien ellos querían que Dios fuera el único que gobernara sobre su pueblo, sobre Judea. Y cuando yo leía esto, hermano, me recordé también del momento aquel cuando el pueblo de Israel lo mismo quería, lo mismo quiso que mis hermanos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el libro de Samuel, que se acercaron a Samuel para decirle, no queremos ya, ¿verdad? Ya que el Señor, ¿verdad? Que Dios sea, que nos gobierne. Queremos, dice, un rey como las otras naciones, que salga con nosotros, que vaya delante de nuestro ejército. ¿Y qué hizo, hermano, el Señor? Bueno, en aquel entonces, dice, Dios era el que gobernaba. Sí, no había todavía, no se hablaba de reyes, no se hablaba ni de jueces. Sin embargo, mis hermanos, ¿verdad? Dice que ellos, hermano, quisieron, ¿verdad? Que fuera una persona quien los gobernara. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor, mis hermanos, ¿verdad? No dijo, no, bueno, si es lo que quieren, pues para adelante, ¿no? ¿Verdad? No te están desechando a ti, sino a mí, dijo el Señor. Y entonces, mis hermanos, ¿verdad? Fue cuando se estableció el primer rey que fue, ¿sí lo recuerdan? ¿Quién fue el primer rey? Saúl, precisamente, Saúl. ¿Y qué pasó? Que mis hermanos, ¿verdad? Hizo lo malo delante de la presencia. Entonces, por eso, cuando yo pensaba en esto, digo, muchas veces, ¿verdad? No sabemos ni siquiera lo que pedimos. ¿Sí? A veces, mis hermanos, digo yo, qué trabajo para nuestro Dios, ¿sí? Para que nos entiendan, ¿sí? Porque muchas veces no sabemos ni lo que queremos. Pedimos una cosa, pedimos otra, queremos esto, queremos aquello, ¿y quién nos entiende? ¿No? Si cuando, digo eso porque cuando Dios estaba y era el que gobernaba, ellos ya no quisieron. Y después de que ya, hermanos, tuvieron reyes, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla, el libro de los reyes y crónicas nos menciona de todos los reyes que tuvieron, hermanos, tanto Israel como Judea, cuando después que se dividieron, y hermanos, y la lista de lo que se dice es que mayormente todos hicieron lo malo. Pocos, hermanos, son los que se menciona que hicieron lo bueno, lo recto, dice. Entonces, pero bueno, repito, era lo que los celotes buscaban, que Dios fuera el que gobernara, no el hombre. Y mis hermanos, por esta causa, vamos a decirlo así, por esta causa, mis hermanos, ellos luchaban, hermanos, a tal grado que estaban dispuestos incluso a dar su vida, ¿sí? A matar, según lo refieren los historiadores, porque dentro de este grupo de los celotes había otro grupo todavía, hermanos, ¿verdad?
más cruel, más sanguinario. Y yo no sabía, hermano, hasta hoy que estaba yo estudiando acerca de lo que fueron los celotes. Yo no sabía de dónde venía la palabra sicario. Yo oía la palabra sicario, pero allá en mi país, sicarios, los que se dedican al tráfico de drogas y que matan, hermano, ¿verdad? En fin, yo oía de esos sicarios. Sin embargo, mis hermanos, la palabra sicario, fíjese que tiene que ver, mis hermanos, con este grupo. Era un grupo, hermanos, dentro de los celotes, hermanos que ellos, ¿verdad? Ellos sí que se dedicaban a matar, ¿sí? A quitarle la vida tanto a los soldados romanos, según lo refiere algunos historiadores, como también a los judíos que se aliaban, ¿sí? Hermanos, o se vinculaban con los romanos, ¿sí? Tal es así que, mis hermanos, bueno, se dice que ellos utilizaban como arma un puñal, ¿sí? Un puñal, y que sigilosamente, de forma, mis hermanos, cautelosa, se acercaban a los soldados romanos y por detrás, como decimos, les puñaleaban, les enterraban el puñal, ¿sí? Así, ¿verdad? Y mis hermanos, bueno, durante un tiempo sembraron ciertamente el terror. El nombre de su líder es dado a conocer precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Judas el Galileo, que fue el líder de este grupo conocido como los celotes. De manera sea que, mis hermanos, como decíamos, en respuesta a la pregunta de dónde, ¿verdad? ¿Por qué ese calificativo? ¿Qué significa la palabra celote? Pues ya lo hemos hecho mención. Era un grupo tal, mis hermanos, que se dedicaba a tal cosa y que muy probablemente a este grupo, ¿sí? ¿Pertenecía a quién? Simón, llamado el celote. De ahí el nombre de celote. Si como se cree que Simón fue miembro del grupo, y esto lo digo en base al calificativo que se le da, me atrevería a pensar que su inclusión en el grupo de los apóstoles seguramente provocaría muchos comentarios, principalmente de parte de quienes creemos. ¿De quién cree usted? De parte de los escribas y los fariseos. Esos, hermano, ¿verdad? Esos que siempre, hermano, estaban allí tras de Jesús, buscando, hermano, algún motivo por el cual, ¿qué cosa? Acusarle. ¿Sí o no? ¿Sí? Esos que andaban siempre y lo hicieron, ¿verdad? Bueno, ¿qué dijeron? Cuando, hermano, cuando el Señor llamó a Mateo, ¿qué dijeron? Con publicanos y pecadores y rameras, dice, come, ¿no? Y hermanos, bueno, es muy probable, repito, que lo mismo cuando el Señor, en el momento que el Señor quiso incluir, hermano, a este hombre, a Simón el celote, sabiendo quién era, pues claro que, hermanos, seguramente los escribas y fariseos, sin dejar de mencionar a los saduceos, los herodianos, en fin, me pregunto cuántas cosas dirían. Críticas en contra, seguramente que no faltaron. Aunque la Biblia no lo menciona,
conociendo a estos escribas y fariseos de lo que habían sido capaces, diría que no es de dudar de que mostraran su inconformidad. Ahora bien, tal y como se menciona en otras fuentes que dicen, y fíjese cómo lo presentan, que invitar a un personaje conflictivo, como lo fue Simón el Celote, para ser parte del círculo más íntimo de Jesús, pudo haber sido considerada una idea bastante descabellada. ¿Sí? Puede que sí, ¿verdad? Los humanos, ¿verdad? Somos así. El hombre natural, dice la palabra del Señor, no entiende las cosas que son del Espíritu. Quizás, hermano, tal vez al ver a Simón allí siendo parte ya del grupo de los apóstoles, van a decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Esto de qué va? Como decimos a veces, ¿no? ¿Esto de qué va? ¿Cómo el Señor ¿verdad? Se atreve a incluir sabiendo que este hombre, ¿verdad? Es tal cual. Asignar a un mismo equipo a dos personas con maneras de actuar y pensar totalmente contrarias, y esto lo digo por Mateo, ¿sí? Mateo. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, Mateo como publicano era una persona que trabajaba en favor de ¿qué? De las arcas romanas, porque recaudaba impuestos para ¿quiénes? Para los romanos. Lo dijimos en el estudio acerca de Mateo. Por lo tanto, siendo Celote, Simón el Celote, una persona, ¿verdad? Oiga usted, como lo hemos hecho mención, y, ¿verdad? Que odiaba a los romanos, ¿sí? Hermanos, y que también dice, se oponía contra todos aquellos que hermanos, también favorecían el imperialismo romano, pues, ¿verdad? Vemos entonces que entre Simón el Celote y Mateo el publicano, ¿sí? Pudo haber cierta rivalidad, ¿sí? Ya para entonces Mateo ya formaba parte del grupo de los apóstoles. Y también, bueno, cuando Mateo fue incluido, igual, lo mismo quizás dirían los apóstoles, los que ya formaban parte, los primeros, bueno, ¿verdad? ¿Y ahora qué? El publicano, el que, ¿verdad? A lo mejor posiblemente hasta Andrés y Pedro habían pagado igual impuesto a Mateo, y ahora, ¿verdad? Que nos cobraba y ahora aquí con nosotros, bueno, pero ¿qué? Repito, ¿de qué va esto? ¿No? Y entonces ver a Mateo, mis hermanos, y a Simón el Celote juntos, asignarlo a un mismo equipo, a dos personas con maneras de actuar y pensar totalmente contrarias, hermano, como se dice, ningún presidente de gobierno haría esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, lo menciona en uno de sus comentarios la página de God Question. Esto crearía un ambiente difícil de sobrellevar. ¿Sí? Juntos, ¿verdad? Imagínense, incluso se hace mención de que muy posiblemente, y bueno, lo decía también nuestro hermano pastor, si no mal recuerdo, cuando en aquella ocasión, cuando el Señor dice que tuvo que mandar de dos en dos, ¿verdad? A los apóstoles, dice, imagínese que si a lo mejor le tocó mandar a Simón y a Mateo, ¿verdad? Juntos, bueno, humanamente pensamos que
que no era lo ideal, ¿no? No era lo más correcto, ¿verdad? Enviarlos a integrarlos al mismo, a un mismo equipo. Sin embargo, Jesús lo hizo. Amén. ¿Sí? Jesús lo hizo. Jesús, hermano, llamó a Mateo y posteriormente llamó a Simón el celote. Y me pregunto, ¿cuál sería el propósito de Jesús al llamar a uno y a otro para ser parte de su círculo más íntimo, sabiendo quiénes eran y cómo eran? ¿Qué buscaba en ello? ¿Qué buscaba con ello? ¿Sí? Esto, mis hermanos, y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. ¿Sí? Y vamos a tratar de responder, de encontrar una respuesta a esa pregunta. ¿Cuál sería el propósito de Jesús al llamar, dice, tanto a uno como a otro? ¿Sí? ¿Qué buscaba con ello? Yo decía, hermanos, ¿provocar un enfrentamiento? Claro que no. ¿Ah? ¿O sí? Pregunto. Juntar a hermanos a estos dos rivales, vamos a decir así, ¿qué buscaba con ello? Seguramente, mis hermanos, y verá algo bueno, algo bueno. Es lo que puedo decir, hermanos, por el momento. Y cuando pensaba, hermanos, en esto, para darle final a la primera parte, me recordé aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo dice que lavaba los pies de los discípulos, ¿no? Y que entonces, mis hermanos, Pedro ¿verdad? Vamos a buscar aquí en Juan capítulo 13, que a lo mejor y quizás alguno dirá no tiene nada que ver, pero bueno, lo hago mención por la respuesta que el Señor le dio a Simón. Dice la palabra del Señor, capítulo 13, verso 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Juan capítulo 13, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y esto digo porque seguramente también, hermano, como decíamos, los escribas y los fariseos seguramente que criticaron, hermanos, dicha actitud, el que el Señor, ¿verdad?, hubiese integrado allí hermanos, a Simón el celote, siendo lo que era, posiblemente hasta un asesino. ¿Sí? Y quizás, hermanos, lo mismo, muchos se preguntarían, bueno, ¿y por qué el Señor hace esto? Y la respuesta es la misma. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Demos gracias a Dios, hermano.
por su palabra. Nuestro hermano Will.